Saludos, bienvenidos a la parte A o primera parte de la lección número 105 de nuestro curso de precálculo. Al final de la lección anterior estábamos viendo un problema en donde se nos presentaban unos datos sobre dos ángulos, uno que medía A grados y otro que medía beta grados. Y a base de esos datos querían que buscáramos la cotangente de la diferencia de ellos dos, ¿verdad? De el ángulo que mide beta grados menos el ángulo que mide alfa grados. Bueno, pues la fórmula que conocíamos desde que estudiamos las fórmulas circulares anteriormente, pues decía que la cotangente de una recta estaba dada por esta fórmula. Y claro, fíjense que ahora, en vez de tener la cotangente de una recta de números reales, tenemos la cotangente de una resta de medidas de ángulos en grados. Y hemos dicho que las mismas, todas las propiedades que tenían las funciones circulares son las que tienen las funciones trigonométricas ahora, así que es aplicable la misma fórmula que aprendimos para cuando buscamos la cotangente de la resta de dos números reales con funciones circulares, ¿verdad? Pero ahora será la misma fórmula, pero aquí en vez de colocar números reales, claro, también serán números reales, pero corresponden a medidas en grados de ángulos, ¿ok? Y entonces fíjense que para yo poder computar lo que nos piden, necesitamos conocer la cotangente de beta y la cotangente de alfa, ¿lo ven? Y entonces hicimos esos procesos de cómo conseguir la cotangente de beta, que fue la primera que conseguimos, que nos dio 2 raíz cuadrada de 21 sobre 21, y la cotangente de alfa, que fue la segunda que conseguimos, que nos dio negativo 2 raíz cuadrada de 6. Bueno, pues finalmente sustituyendo en unos, ¿verdad? Porque una vez yo conozca cuánto es la cotangente de beta y la cotangente de alfa, ¿verdad? La sustituimos ahí, obtenemos lo que nos pedía el problema, que era la cotangente de la recta de esos dos ángulos, de beta menos alfa. Así que miren aquí la sustitución. 1 más la cotangente de beta, que es 2 raíz cuadrada de 21 sobre 21, por la cotangente de alfa, que es negativo 2 raíz cuadrada de 6. Todo eso sobre la cotangente de alfa, ¿verdad? Que es negativo 2 raíz cuadrada de 6, menos la cotangente de beta, que es 2 raíz cuadrada de 21 sobre 21. Fíjese, si usted se olvida de ese corchete y este 21 que está aquí, verá que tenemos una fracción lo que se llama compleja, porque es una fracción que contiene fracciones arriba en el numerador y en el denominador. Y que contenga una fracción en el numerador o en el denominador ya es lo que se conoce como una fracción compleja. Y recordamos que en el álgebra intermedia vimos que una vez usted tiene una fracción compleja, una de las técnicas para simplificarla es que usted multiplique tanto el numerador como el denominador por el mínimo denominador común que haya entre las fracciones que contiene esa fracción compleja. Fíjese que las dos fracciones que contiene esa fracción compleja tienen denominador 21, por lo tanto el 21 es el mínimo denominador común entre esas dos fracciones. Pues por 21 multiplicamos el numerador de la fracción compleja y el denominador de la fracción compleja. Y fíjense lo que obtenemos. 1 por 21 da 21. Aquí cuando yo multiplique esto, que es negativo, por esto que es positivo, va a dar negativo, y 2 por 2 es 4, ¿verdad? Y entonces fíjense que al multiplicar este 21 por todo esto, el 21 aquí cancela y nos queda sencillamente la raíz cuadrada de 21 por la raíz cuadrada de 6, que usted, por lo que aprendemos en el álgebra intermedia sobre radicales, eso es la raíz cuadrada de 21 por 6. Y si usted multiplica 21 por 6 le da 126. Todo esto sobre, y entonces aquí abajo también cuando multipliquemos por 21 tendremos menos 2 por 21 menos 42 por la raíz cuadrada de 6 y menos, y aquí al multiplicar esto por esta fracción, el 21 con 6, y nos queda 2 raíz cuadrada de 21. Bueno, ahora fíjese que este número, ¿verdad? Que tenemos aquí, este número que tenemos aquí, el 126, ¿ok? Yo noto que yo lo puedo factorizar de esta manera, 9 por 14. 9 por 14 da 126. Y al 9 le puedo sacar raíz cuadrada exacta, que es lo que nos piden aquí. Pues esa es una forma de simplificar ese radical, ¿verdad? Así que nos queda, pues, reescribimos esto factorizando el 126 de esta manera. Y en el siguiente paso decimos que esto será 21 menos 4. Y la raíz cuadrada de 9 sale afuera, que es 3, y queda dentro la raíz cuadrada de 14 sobre lo que está aquí abajo, ¿verdad? Negativo 42 por la raíz cuadrada de 6 menos 2 por la raíz cuadrada de 21. Y esto sería 21 menos 4 por 3, que es 12, por la raíz cuadrada de 14, sobre este mismo denominador, que es negativo 42, raíz cuadrada de 6, menos 2 por la raíz cuadrada de 21. Yo lo voy a dejar ahí. Pero fíjense que usted podría, si quiere, racionalizar el denominador, ¿verdad? Porque fíjense que lo que tenemos en el denominador aquí es un binomio zurdo de orden 2. De hecho, en uno de los problemas de práctica le dicen que usted reescriba la respuesta a ese problema racionalizando el denominador. Por eso es que yo no lo voy a hacer, porque se lo piden como problema de práctica, ¿ok? Bien, segundo ejemplo sobre esto de las fórmulas ahora trigonométricas, fórmulas aquellas que estudiamos circulares, pero aplicadas ahora a ángulos medidos en grados. Dice, simplifique las siguientes expresiones. Y la primera dice, seno de 27 grados por el coseno de 18 grados más el coseno de 27 grados por el seno de 18 grados. Fíjense que esta expresión que dice seno por coseno más coseno por seno
se parece a lo que dice una de las fórmulas circulares, que ahora serán fórmulas trigonométricas. En particular dice que sería, si este ángulo que está aquí y este ángulo que está aquí, o este número y este número son iguales, y este ángulo que está aquí y este ángulo que está aquí, o este número y este número real son iguales, entonces eso corresponde al seno de la suma de esos dos números o de esas dos medidas de ángulos en grado. Así que esta expresión se convierte en el seno de la suma de este ángulo de medida 27 grados más este ángulo de medida 18 grados. Así que esto será el seno de, y si usted suma 27 grados más 18 grados, da 45 grados. Y da la casualidad que usted puede buscar el seno de 45 grados, porque 45 grados es uno de los ángulos especiales cuyos valores de funciones trigonométricas aparecen en la tabla pequeña. En particular, si usted busca en esa tabla pequeña, si es que no la tiene ya aquí en la memoria, recordará o verá que el seno de 45 grados es la raíz cuadrada de 2 sobre 2. Así que esa expresión que nos daban se simplifica a sencillamente la raíz cuadrada de 2 sobre 2. Fíjense en esta segunda expresión que dice coseno de 25 grados por el coseno de 35 grados menos el seno de 25 grados por el seno de 35 grados. Fíjense que ahora la expresión, en vez de decir seno por coseno y coseno por seno, dice coseno por coseno y seno por seno, y se está restando. Pues esto se parece al lado derecho de la fórmula circular y ahora trigonométrica del coseno de una suma, al revés, como aquí se resta, aquí es una suma, ¿verdad? En particular el coseno de la suma de este ángulo que aparece aquí y aquí, si aquí no aparece el mismo, no se puede aplicar, ¿verdad? Tiene que ser el mismo ángulo aquí y aquí, igual que aquí. Este ángulo y este ángulo tiene que ser igual, y este ángulo y este ángulo tiene que ser igual. O sea que se aparece seno por coseno y coseno por seno, pero este ángulo no es el mismo de aquí, y este ángulo no es el mismo de aquí, no es el seno de una suma, ¿sabes? Tiene que ser el mismo aquí y aquí, y el mismo aquí y aquí, igual que aquí. El mismo aquí y aquí, y el mismo aquí y aquí. Pues, como hemos dicho, esto será el coseno de la suma en vez de la resta, a pesar de que aquí dice resta, es la suma de las medidas de esos dos ángulos que están dadas en grados, ¿verdad? 25 grados más 35 grados. Y si usted suma 25 grados más 35 grados a 60 grados, que es uno de los ángulos especiales que aparece en la tabla pequeña, y allí le dicen que el coseno de 60 grados es un medio. Así es que esa expresión, coseno de 25 por coseno de 35 menos 0,25 grados por seno de 35 grados, se simplifica a un medio, ¿ok? En esta tercera dice el coseno cuadrado de 5z menos el seno cuadrado de 5z. Fíjense que esto serían funciones trigonométricas porque aquí yo el coseno, estoy cuadrando el coseno de una expresión que contiene una variable griega. Y por lo tanto eso quiere decir que esta es la medida de un ángulo en grados. Así que estas son funciones trigonométricas, ¿ves? Pero fíjense que se parece al lado derecho de una fórmula circular que estudiamos ahora, que ahora la llamaremos una fórmula trigonométrica porque se puede aplicar a ángulos medidos en grados, ¿ok? Y recordaremos que cuando usted tenía así coseno cuadrado de algo menos el seno cuadrado de algo, eso era el coseno del doble de ese ángulo o de ese número que teníamos aquí cuando eran funciones circulares, ¿verdad? Así que será el coseno de 2 veces 5z. Y 2 veces 5z, pues por 5 es 10 por z. Así que esto se reduce al coseno de 10 por z. Fíjense que aquí nos piden el coseno de 4 grados menos el coseno de 20 grados. Fíjense que es una resta de cosenos. Y hay una fórmula, de hecho, la última fórmula que estudiamos cuando estudiamos las fórmulas circulares, que sean las fórmulas de sumas de funciones circulares, ¿verdad? Pues ahora serían las sumas de funciones trigonométricas. Claro, aquí hay una resta, pero recuerden que una resta es lo mismo que la suma de un negativo, así que no deja de ser una suma, ¿verdad? Pero el coseno de 4 grados menos el coseno de 20 grados, y como les he dicho, en la última fórmula dice que eso es igual a negativo 2 por el seno de la suma de esos dos ángulos entre 2, por el seno también de la resta de esos dos ángulos entre 2. O sea que esto es negativo 2 por el seno de, y 4 grados más 20 grados son 24 grados dividido entre 2, por el seno de, y 4 grados menos 20 grados a negativo 16 grados dividido entre 2. Así que esto será negativo 2 por el seno de 24 grados entre 2 son 12 grados, por el seno de negativo 16 grados entre 2 es negativo 8 grados. Recordamos que el seno es una función impar, por lo tanto este signo negativo que está aquí pasaría al frente. Y claro, poner negativo seno de 8 grados es lo mismo que decir menos 1 por el seno de 8 grados, que eso lo vimos desde el álgebra elemental, ¿verdad? Y con este negativo 1 que aparece frente al 2 como factor, ese negativo 1 con este negativo 1 al multiplicarlo, que es una multiplicación, ¿verdad? Da positivo 1, así que da positivo 1 por 2, seno de 12 grados y el seno de 8 grados entonces, ¿ok? Y esa es la simplificación de esa expresión. Como tercer ejemplo, dice, demuestre esta identidad trigonométrica ahora. Dice que la tangente de z grados es lo mismo que la cotangente de 90 grados menos ese ángulo de medida z grados. Bueno, pues fíjese, una de las técnicas que tenemos para demostrar identidades
circulares y ahora identidades trigonométricas es que usted convertía uno de los lados en lo que dice el otro. Pues yo voy a convertir, dice aquí, el lado derecho, este que está aquí, ¿ves? Este es el lado izquierdo, igual, y el lado derecho, en lo que dice el lado izquierdo. Vamos a ver si lo podemos hacer. Dice la cotangente de 90 grados menos z grados. Bueno, fíjense que eso yo lo puedo reescribir usando precisamente esta misma fórmula, la cotangente de una recta, ¿verdad? Y recuerden que decía que eso era 1 más la cotangente del primer ángulo, la cotangente de 90 grados, por la cotangente del segundo ángulo que ahora es z, sobre la cotangente del segundo ángulo, la cotangente del segundo ángulo que ahora es z, menos la cotangente de beta, que es el primer ángulo, la cotangente de 90 grados. Así que este será 1 más, y la cotangente de 90 grados, ¿verdad? Si usted va a la tabla de ángulos cuadrantales, verá que la cotangente de 90 grados es 0. ¿Okay? Así que será más 0 por la cotangente de z sobre la cotangente de z menos la cotangente de 90 grados que acabamos de decir que es 0. Así que esto será 1 más y 0 por cualquier número, como la cotangente de z da 0, por la propiedad multiplicativa del 0 sobre la cotangente de 0 menos 0, que es lo mismo que sumar negativo 0, que es sumar 0, y como el 0 es el elemento de identidad de la suma, pues esto sencillamente se reduce a la cotangente de z, ¿verdad? Y 1 más 0, por ser el 0 elemento de identidad de la suma, es 1 sobre la cotangente de z, y es recíproco de la cotangente de z por una identidad circular fundamental, que ahora una identidad trigonométrica fundamental, que es la tangente de z, ¿verdad? La tangente y la cotangente son las recíprocas una de la otra. Y fíjese en qué se convirtió el lado derecho. La cotangente de 90 grados menos z se convirtió en tangente de z, que es precisamente lo que aparecía en el lado izquierdo. Y eso es lo que yo dije que iba a hacer, ¿ves? Y vamos a convertir lo que dice el lado derecho, que es la cotangente de 90 grados menos z, en lo que dice el lado izquierdo, que es la tangente de z, y efectivamente fíjese que eso ocurrió ahí. ¿Okay? Bueno, vamos a considerar ahora un ángulo en posición normal y de medida z grados al círculo unitario y a un punto P con coordenadas x y y en el lado terminal de ese ángulo de medida z, ¿ok? Bueno, pues vamos a ver, esto es un tópico nuevo, ¿verdad? Vamos a hacer el dibujito aquí. Nuestro eje de y, nuestro eje de x, que tenemos que dibujarlo porque si es un ángulo en posición normal y tenemos que considerar también el círculo unitario, pues tenemos que verlos dentro de un sistema de coordenadas cartesianas, ¿verdad? Vamos a suponer que este es el círculo unitario, vamos a ponerlo aquí. Bien. Y aquí tenemos el ángulo de medida z grados, ¿verdad? En posición normal. Fíjense que tiene el lado inicial en el eje positivo de x y el vértice en el origen, ¿verdad? Y este es el lado terminal. Bueno. Ajá. Vamos a llamar a este punto el punto R. R. Y fíjense que las coordenadas de ese punto R son las siguientes. Son las siguientes. Ajá. La x de ese punto sería el coseno de este ángulo, ¿verdad que sí? Porque recuerde que para un punto en el círculo unitario, la x, la abscisa, es el coseno de ese número que está aquí, que sería la medida de este ángulo en radianes, pero es la medida de este ángulo en grados, ¿verdad? Coseno de z, y la y es el seno, ¿verdad? De z, ¿verdad? Bien.
Bien, y vamos a suponer que el punto con coordenadas x, y es este que está aquí, que está dice que está en el lado terminal del ángulo de medida z. Fíjate que este es el ángulo terminal de ese ángulo de medida z, ¿verdad? Este es el lado inicial sobre el eje positivo de x, y este es el lado terminal, y se llama P con coordenadas x y y. ¿Okay? Así es que, fíjese, esto sería lo que mide y esto sería lo que mide x, ¿verdad que sí? Fíjese que entonces esto aquí sería lo que mide coseno de z, y esto que está aquí es lo que mide seno de z, ¿verdad? Esta es la x y esta es la y. ¿Okay? Bien. Considere a RS, este segmento, RS, perpendicular al eje de x, y PQ, este otro segmento, ambos perpendiculares al eje de x, ¿ok? Aquí se forma, estoy considerando RS y PQ, perpendiculares al eje de x. Recuerde que desde cualquier punto fuera de una línea, como el eje de x, hay una sola perpendicular desde el punto hasta esa línea. Pues esa perpendicular la estoy llamando una línea que contiene al segmento RS, ¿verdad? Igualmente aquí, desde este punto hasta el eje de x, que es una línea, hay una sola línea perpendicular, que es esta, que contiene a ese segmento PQ. ¿Okay? Bien, consideramos esos dos segmentos, RS y PQ, perpendiculares al eje de x. Entonces note que estos dos triángulos, este triángulo que vamos a llamar, dicho sea de paso, vamos a llamar al origen O, ese triángulo ROS y POQ, ¿ok? Vea que triángulo ROS y triángulo POQ son rectángulos, ¿verdad? Porque contienen un ángulo recto. Aquí lo ven, son rectángulos, ¿verdad? Bien. Y en particular tienen los tres ángulos correspondientes congruentes. Mire, primeramente fíjese que ese ángulo que está en posición normal y que mide z grados es un ángulo en común para los dos triángulos, ¿verdad? Es un ángulo del triángulo ROS y es un ángulo también del triángulo POQ. ¿Lo ves? Así que fíjese que tenemos ese ángulo igual en los dos triángulos, porque es un ángulo en común a los dos triángulos. Este ángulo y este ángulo son rectos, porque así fue la construcción que hicimos, ¿verdad? Y por lo tanto, si dos triángulos, recuerde que si dos triángulos, eso lo vimos en geometría, tenían dos ángulos correspondientes congruentes, entonces el tercer ángulo de esos dos triángulos también van a ser congruentes, ¿ok? Así que por lo tanto, este ángulo de aquí y este ángulo de aquí son congruentes, ¿ok? Vamos a marcarlos así para indicar que son congruentes este y este, ¿verdad? Este está en los dos, ¿verdad? Está en el triángulo chiquito ROS y está en el triángulo grande POQ. ¿Verdad? Este ángulo es recto y este ángulo es recto porque así fue que se construyeron esos dos segmentos, ¿verdad? El RS y el PQ, perpendiculares al eje de X. Por lo tanto, si tienen esos dos triángulos, tienen ya dos ángulos correspondientemente congruentes, entonces el tercer ángulo de esos dos triángulos son también congruentes entre sí. Así que tienen, y son rectos, y vea que el triángulo ROS, ¿verdad? ROS va a ser semejante al triángulo POQ. Pues vea que ambos triángulos tienen los ángulos, los tres ángulos correspondientes congruentes. Y recuerde que cuando tenemos semejanza de semejanza, que este es el signo para indicar semejanza, ¿verdad? De figuras geométricas, de polígonos, ¿verdad? Tenía que ocurrir dos cosas. Primeramente, que tenían que ser polígonos iguales, ¿verdad? O sea, polígonos, dos pentágonos, dos triángulos, dos cuadriláteros, dos heptágonos, dos octágonos. Y
dos triángulos, como es lo que estamos considerando aquí, ¿verdad? Dos triángulos, que en donde los ángulos eran congruentes más los lados eran proporcionales. Las medidas de los lados eran proporcionales, formaban una proporción entre ellos, ¿verdad? Bien, pero en el caso de los triángulos, vimos en geometría que con usted demostraba que los tres ángulos correspondientes de los dos triángulos son congruentes, entonces automáticamente los lados van a ser proporcionales y por lo tanto los dos triángulos van a ser semejantes. Bien, ¿qué quiere decir eso? Entonces, ¿qué pasaba con los lados de dos figuras, de dos polígonos que fueran semejantes, que eran proporcionales? Así que los lados de esos dos triángulos van a ser proporcionales. Entonces, los lados correspondientes de esos dos triángulos son proporcionales. Bueno, pues si llamamos R a esta distancia desde el origen hasta el punto P que está en el lado terminal del ángulo de medida Z, ¿verdad? R chiquita, ¿verdad? Si llamamos R a la distancia OP, la medida de ese segmento, de J hasta P, no le puse segmento, pues quiere decir la medida de ese segmento, ¿verdad? Entonces, R será, bueno, pues si yo busco la distancia entre esos dos puntos, ¿verdad? Entre este punto y este punto, vamos a ver. ¿Cómo se busca la distancia desde este punto P hasta este punto O, que es el punto 0, 0? Pues sería x menos 0 al cuadrado, ¿verdad? X menos 0 al cuadrado, más. Y entonces, seguimos acá el radical. Este radical sigue allá. La diferencia de las ordenadas y menos 0, que es la ordenada del punto O, que es el origen, también al cuadrado, ¿verdad que sí? Así que sería la raíz cuadrada de x menos 0, que es x, al cuadrado, más y menos 0, que es y al cuadrado, ¿ok? Tenemos que podremos establecer las siguientes proporciones, ¿verdad? Porque son, los lados son proporcionales, pues entre los lados de esos dos triángulos podemos establecer varias proporciones, en particular las siguientes, ¿ok? Vamos a ver. Yo voy a tomar la medida de este lado, este que está aquí, RS, que mide seno de Z, ¿verdad que sí? Seno de Z. Entre. El lado que corresponde a este del triángulo chiquito en el triángulo grande, que es este, ¿verdad? Entre y esto sería igual a no, voy a cogerlo al revés. La medida de este lado, y. Recuerde que usted puede tomarlo en cualquier orden, ¿verdad? Cuando estudiamos eso en geometría. Y en álgebra elemental también. En vez de coger este lado, la medida de este lado, entre la medida de este lado, puede coger la medida de este lado, que es y, entre la medida del lado correspondiente a este en el triángulo chiquito, que es este que mide seno de Z, ¿verdad? Porque esta es la medida de ese segmento, la ordenada de ese punto R, que es seno de Z. Y eso es lo mismo que si yo cojo la medida de la hipotenusa del triángulo grande, que es R, entre la medida de la hipotenusa del triángulo chiquito, que es este. Pero fíjese que esta hipotenusa no es otra cosa que un radio del círculo unitario, que mide 1, ¿verdad? Así que R entre 1. Esta medida de este lado en el triángulo grande entre la medida de ese lado correspondiente en el triángulo chiquito, que mide seno de Z, es lo mismo que la medida de la hipotenusa del triángulo grande, que es R, entre la medida de la hipotenusa del triángulo chiquito, que es 1, porque es un radio del círculo unitario, ¿verdad? O sea que Y será igual a, fíjese que esto sería R, y si yo multiplico en ambos lados por el seno de Z,
tendremos que ser R por el seno de Z, ¿ok? Vamos a poner esto con un cuadrito, ¿verdad? Que la ordenada de este punto en el lado terminal de nuestro ángulo en posición normal es la medida del radio de ese triángulo, ¿verdad? O la distancia desde el origen hasta ese punto en el lado terminal de ese ángulo que mide Z grados, por el seno de este ángulo que está aquí. Igualmente, si yo cojo en vez de Y, X, que es la medida de este lado en el triángulo grande, ¿verdad? Desde aquí hasta aquí, mide X, ¿se acuerdan? X entre la medida del lado que corresponde a este del triángulo grande en el triángulo chiquito, que sería este, que mide coseno de Z, ¿verdad? Porque es la abscisa de este punto, que es coseno de Z. Como también la división de la hipotenusa del triángulo grande entre la división de la hipotenusa del triángulo chiquito, que es 1. Así que si yo multiplico en ambos lados por el coseno de Z, tenemos que la X, ¿verdad? En el lado izquierdo se cancela el coseno de Z, será igual a esto que da aquí una R por ese coseno de Z, ¿verdad? Y de aquí sacamos que X es igual a eso, ¿ok? Bien, pues esto nos sirve para probar el siguiente teorema. Dice, sea Z la medida de un ángulo en posición normal, la medida en grados, ¿verdad? Porque ser griega se sobreentiende que es en grados, ¿verdad? En posición normal, y sea R la distancia desde el origen hasta un punto P con coordenadas X y Y en el lado terminal de el ángulo de medida Z grados, ¿ok? Entonces, mire, el seno de ese ángulo Z será igual a Y entre R. Vamos a ponerlas acá, porque quiero hacer dos columnitas, ¿verdad? El seno de ese ángulo Z es la división de Y, la ordenada de ese punto en el lado terminal de ese ángulo de medida Z grados en posición normal, entre la distancia desde el origen hasta ese punto en el lado terminal de ese ángulo de medida Z grados, ¿ok? Y entre R, ¿ok? El coseno de Z es X entre R. La tangente de Z es Y sobre X. La cotangente de Z es X sobre Y. La secante de Z es R sobre la X, sobre la Y, perdón. Y la coseca, perdón, es R sobre la X. Y la cosecante de Z es la R sobre la Y, ¿ok? Bien, así que borren esto, porque empecé a hacer las dos columnitas aquí, pero las puse allá para que no poner aquí 1 y 2 allá y después 1 aquí y 2 allá, ¿ok? Las puse todas allá. Bueno, vamos a la demostración de ese teorema. Bien. Ajá, vamos a marcar esta relación que obtuve aquí con 1 y esta relación que obtuve aquí con un 2, ¿ok? Esta va a ser la relación que escogimos aquí, 1, y esta va a ser la relación 2. Esto es 1 y este es 2, ¿ok? Vamos a terminar la demostración de este teorema, ¿ok? Que sale rapidito. Pues mire, de 1, ese 1 anterior, que dice que Y tenemos que Y es R por el seno de Z. Bueno, pues mire, si yo entonces, por la ley de multiplicación de la igualdad y la ley simétrica,
tenemos que, vamos a ver, ajá, mire, yo tengo, ¿verdad?, esta igualdad que salió de 1, ¿verdad?, de 1, que igual a R por el seno de Z. Y si multiplico en ambos lados por el recíproco por el recíproco de la R, ¿verdad?, esto que acompaña aquí como factor al seno de Z, y por la y simétrica, ¿qué me quedará en el lado derecho? La R se va y nos queda el seno de Z, que por la y simétrica lo voy a poner en el lado izquierdo. Seno de Z será igual a, y al multiplicar Y por 1 sobre E, pues será Y por 1, Y, y el 1 que está debajo de la Y por la R, da R abajo. Así que ya tenemos que el seno de Z efectivamente es Y sobre R, lo que sí. De 2, tenemos lo siguiente. Vamos a seguir aquí. De 2, tenemos que X será igual a R por el coseno de Z. Luego, por la ley de multiplicación de la igualdad y la ley simétrica, ¿qué tenemos? Tenemos que, mire, si yo cojo esa igualdad número 2, que dice que X es igual a R por el coseno de Z, la de aquí, y multiplicamos en ambos lados por la ley de multiplicación de la igualdad por el recíproco de la R, en el lado derecho esta R cancela y me quedará coseno de Z, pero por la ley simétrica puedo poner coseno de Z en el lado izquierdo, ¿verdad que sí? Y acá será X por 1, X sobre 1 por R, R. Y efectivamente tenemos que el coseno de Z es X sobre R. ¿Lo veis? Bueno, por una identidad circular, ahora trigonométrica, fundamental, de cociente, trigonométrica. De hecho, es circular, pero se convierte en trigonométrica porque estamos aplicándolo a ángulos medidos en grados, ¿verdad? Vamos a ver, ¿qué dice que es la tangente de Z? La división del seno de Z entre el coseno de Z, ¿verdad que sí? Pero el seno de Z hemos encontrado, a base de esto, que es Y sobre R, ¿verdad? Y sobre R. Y eso habrá que dividirlo entre el coseno de Z que hemos encontrado, que es X entre R. Y esto se puede convertir, ¿verdad? Como es una división de fracciones, la primera fracción, Y entre R, multiplicada por el recíproco de la segunda, R sobre X. La Y cancela y ¿qué nos queda? Y por 1, y 1 por X, X. Así que efectivamente la tangente de Z es Y sobre X. Y eso es lo que dice aquí también, que la tangente de Z es Y sobre X. ¿Ves? Y ahora, la última que vamos a ver, ¿verdad? Por una identidad trigonométrica fundamental de recíproca, ¿verdad? Finalmente, debido a una identidad trigonométrica de recíproco, vamos a coger lo último, la cosecante de Z, ¿verdad? La cosecante de Z es el recíproco del seno de Z, ¿verdad que sí? La cosecante de Z es el recíproco del seno de Z, así que es el recíproco de, y el seno de Z, miren lo que dice por aquí, que es que
habíamos encontrado, ya lo borré, que era y sobre r, ¿verdad? Y sobre r. Y el recíproco de esta fracción es la fracción virada al revés, r sobre y. Así que, por lo tanto, la cosecante de z es r sobre y, que es lo que dice el teorema, ¿ves? Que la cosecante de z es r sobre y. Bueno, pues fíjense que hemos visto que efectivamente el seno de z es y sobre r, que el coseno de z es x sobre r, que la tangente de z es y sobre x y que la cosecante de z es r sobre y. Faltan estas dos que se las piden que usted haga la demostración en uno de los problemitas de práctica correspondiente a este tópico, ¿ok? Bueno, pues con esto terminamos la primera parte de la lección número 105. Ya prontito nos vamos a ver en la lección número... la segunda parte de esta misma lección. Hasta entonces.